Así es que lo que vamos a ver el día de hoy es aritmética, que era lo de la clase del día lunes. Y el viernes vamos a ver geometría, ¿ya? Entonces, cuando vemos aritmética, ¿ya? Una de las cosas que tenemos que estudiar es la adición y la sustracción, ¿ya? De otra forma, no de la forma habitual que solemos ver la adición y la sustracción, ¿ya? Y cuando hablamos de adición, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos a ver. Voy a requerir de su participación de ustedes, ¿ya? Por lo que vamos a estar en constante diálogo. More, una pregunta. ¿Qué entiendes tú por adición? La suma. Ya. A ver, vamos a leerlo acá, ¿te parece? Dice así. Es una operación directa que consiste en ¿qué? Acá está la palabra clave. Acumular. ¿Qué voy a acumular? Términos llamados sumandos en una sola cantidad que se llama suma total o simplemente suma. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, en esta figura, estamos observando que A, B y C son los sumandos y ellos se van a acumular todos en uno solo. Mi resultado va a ser lo que nosotros conocemos como la suma. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo acá, bastante típico y bastante, ¿cómo se llama? Habitual, ¿ya? En los ejercicios. ¿Qué nos dice? Que si A más B más C es igual a 12, ¿ya? Son tres numeritos que suman 12. Te piden calcular ABC más BCA más CAB. ¿Cómo lo desarrollamos? Sencillo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer aquí es lo ordenamos así como está colocado acá. ¿Ves este ordenamiento? Tengo ABC, tengo BCA y tengo CAB, precisamente colocados en vertical. Entonces, cuando yo paso a sumar, sabiendo de que A más B más C es 12, yo digo C más A más B, que es lo que normalmente uno hace, sumar columnas, las cifras de una misma columna. Por ejemplo, C más A más B, C más A más B es lo mismo que decir A más B más C. Entonces, esta suma de C más A más B te da 12, dejando el 2 acá y llevando un 1. Vamos a ver. B más C más A, ¿cuánto es? 12, ¿no es cierto? Más el 1 que llevabas se convierte en 13 y de ahí llevas 1 y pasa el mismo procedimiento. Al último te va a arrojar el mismo resultado, ¿sí? En el caso de la sustracción, tenemos básicamente tres términos. Y si tenemos que definir la sustracción ya no es una acumulación, sino por lo contrario. ¿Qué cosa llega a ser? Una eliminación de una parte de una cantidad. Por ejemplo, acá sustracción lo define como una operación inversa a la adición, mediante el cual, conociendo dos términos llamados minuendo y sustraendo, te da como resultado la diferencia. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo indicándote quién es el minuendo, el sustraendo, ¿ya? Y aquí otros ejemplos que hay que recalcar. Numeración. En la parte de aquí de numeración, ya, primero vamos a conceptualizar. ¿Qué cosa es numeración para nosotros? La numeración es parte de la aritmética que se encarga del estudio de la formación, representación, lectura y escritura de los números, ¿ya? En pocas palabras, este nos va a indicar cómo es que nosotros, ¿ya? Vamos a poder ordenar, escribir y representar bien a los números. Así es que vamos a hacer aquí una diferencia entre lo que es número, numeral y cifra. Número es un ente matemático que me permite cuantificar, que me permite contar, contabilizar.
las cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, puedes observar un lapicero, 2 lapiceros, 3 lapiceros y ya estás contabilizando. Y cuando tú dices 3, 2, 1, ya te estás haciendo referencia a ¿qué? A un conteo. Estás cuantificando y eso que estás diciendo como 1, 2, 3, 4, 5, eso se le conoce como número. ¿Ya? Una cosa es que lo tengas dentro de la mente y puedas contar, ¿ya? De manera verbal. Y otra cosa es su representación, que es muy diferente. Cuando yo lo represento o cuando yo lo escribo ¿en dónde? Lo escribo pues en el cuaderno. Y cuando yo escribo en el cuaderno, lo puedo representar de 1000 maneras. Yo puedo decir 2, digo 2, pero a ver cómo representamos ese 2. Ese 2 lo puedo representar de varias formas. ¿De qué forma lo podemos representar? ¿En forma de qué? Por ejemplo, en forma de palitos. Puedo representar en forma así, 2. ¿Ya? O puedo representarlo en forma de puntitos. Sigue siendo 2. O lo represento en forma de número arábigo. 2. Entonces, hay diversas formas de representar eso que yo digo como 2. ¿Ya? Pero hay una en particular que todos utilizamos. Eso se llama cifra. ¿Qué cosa es una cifra? Es una representación de un número mediante un símbolo que, por así decirlo, es convencionalmente aceptado por todos. Por ejemplo, los números que nosotros escribimos, ¿ya? O mejor dicho, las cifras que nosotros utilizamos para dar ¿cómo se llama? Entendimiento a lo que es un número, son los números ¿de qué tipo? Los números arábigos. Esos son los números que nosotros utilizamos. Utilizamos el 0, el 1, el 2, el 3, ¿hasta dónde? Hasta el 9. Esto para nosotros se le conoce como cifra, ¿ya? Y es una representación, ¿ya? Arábiga, básicamente. Continuamos. El sistema de numeración decimal. ¿A qué hace referencia el sistema de numeración decimal? El sistema de numeración decimal dice, este sistema hace uso de un conjunto de principios, convenios y alfabeto de 10 cifras. Así es. Nosotros conocemos del 0 al 9, ¿no es cierto? Pero del 0 al 9, a todo esto se le conoce como cifras del sistema de numeración decimal. Son las cifras que nosotros utilizamos. Aquí está indicado las cifras o dígitos, también se le puede decir, que se utiliza en este sistema. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el principio fundamental de este sistema? Es las 10 unidades. ¿Qué significa eso? Que un número, cuando llega a la cifra máxima, que es 9, ya en este caso es 9, esa cifra máxima, ya, al pasar a la siguiente cifra, ya, la siguiente cifra es lo que nosotros vamos a conocer como una unidad inmediata superior, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de unidades, la unidad inmediata superior, ¿cuál sería? Pues la decenas, ¿cierto? Entonces, de las unidades, las decenas, de las decenas, las centenas, y así sucesivamente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo. Todo número está basado en principios, ¿ya? Y esos principios pueden ser, por ejemplo, el principio del valor. ¿Qué cosa es el principio del valor? El principio del valor es aquel principio en el cual cada dígito que comprende un número tiene un determinado valor, que puede ser tanto absoluto como relativo. ¿Cómo es eso? Dice que a toda cifra le corresponde, ¿qué cosa? Tanto un valor que puede ser relativo, aquí está colocado los valores relativos, como los valores absolutos, ¿ya? Eso no está indicado acá. Valor relativo de una cifra, ¿ya?
No, no está. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un número, como les acabo de decir, ¿ya? Por ejemplo, el número 2744, ¿ya? Este número va a presentar dos cosas. En primer lugar, presenta ¿qué cosa? Un principio que se llama el principio del valor. Entonces, cada número va a tomar un valor que puede ser un valor relativo o un valor que se le conoce como valor absoluto. ¿Ya? 4, ¿ya? La primera posición. Pero cuando hablamos de la segunda posición, para el caso del valor relativo, ¿ya? Fíjate, este 4 que está acá ya no está en la misma posición que la primera. Este 4 que está acá en la segunda posición. Y estando en la segunda posición, ¿qué número se coloca? Ya no se coloca el 4 solo, sino se coloca el 40. ¿Y eso es por qué? Porque se ubica en la segunda posición. Entonces, cuando se ubica en la segunda posición, va acompañado de un 0. Valor relativo de 7. ¿Cuánto es el valor relativo de 7? En este caso sería, como está ubicado, ¿ya? Exacto, muy bien. Excelente. Sería 700. ¿Por qué? Porque está ya no en la primera ni en la segunda, está en la tercera posición. Sería 700. Perfecto. Ahí vamos. Si está en la cuarta posición, ¿ya? Nuestro valor relativo para 2 es ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Yo sé que sí lo sabes. Muy bien. ¿Sería cuánto? Sería 2000. ¿No es cierto? Entonces, sus valores relativos dependen de la ubicación en la que está. Pero si hablamos de valores absolutos, los valores absolutos no es más que el valor que toma tal y como está. No hay mucha variación. Por ejemplo, valor absoluto del otro 4, ¿cuánto es? Valor absoluto del 7, ¿cuánto es? El valor absoluto de ese número 2, ¿cuánto es? Por ejemplo, de este 4, 4. De este otro 4, 4. De este 7, 7. De este 2, 2. En el caso de valor absoluto, toma exactamente el mismo valor tal y como está, tal y como tú lo encuentras, ¿ya? ¿En cuál cambia? Cambia en lo que es el valor relativo. En el valor relativo ahí sí está cambiando constantemente, ¿ya? Eso tenerlo presente. A un número se le puede descomponer. ¿Qué cosa es una descomposición? Significa que este número, ¿ya? Se puede escribir de la siguiente manera. Fíjate, concéntrate en él nada más. Él se puede escribir como la suma de los valores relativos de cada una de sus cifras. Todo número se puede escribir como la suma de sus valores relativos de cada una de sus cifras. Por ejemplo, valor relativo de 4, 4. Más valor relativo de 7, 70. Valor relativo de 8, 800. Valor relativo de 2, 2000. Y valor relativo de 4, 40.000. Eso se llama descomposición de un número, ¿ya? Y todo número tiene siempre o casi siempre la posibilidad de descomponerse en la suma de ¿qué? En la suma de sus valores relativos de cada una de las cifras. ¿Sí? Y acá precisamente lo dice, cuando la descomposición se realiza expresando los valores relativos en potencias de 10, se llama descomposición polinómica. ¿Ya? Muy bien.
Por ejemplo, si queremos descomponer este número, lo tenemos así. Bueno, esto debería ser 10 a la cuarta, 10 al cubo, 10 al cuadrado y simplemente 10, ¿no es cierto? Muy bien. Así es, muy bien, 10 al exponente. Sí, exactamente, ahí ha habido un pequeño error. Pero nosotros estamos aquí para entender que esto precisamente no se hace de esa forma, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, el sistema de numeración romano, ¿ya? Es un tema que, bueno, básicamente no se suele utilizar mucho, ¿ya? Más que para conocimiento general, o sea, un conocimiento de cultura general, ¿ya? En realidad, los números que nosotros utilizamos dentro del sistema romano de numeración son el 1, el 5, el 10, ¿no? El 1, el 5, el 10, el 50, ¿no? En este caso es la L. El 100 que es C, el D que es 500 y el M que es 1000, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, básicamente este sistema, ya el sistema de numeración, el sistema romano de numeración, ya, es un sistema que básicamente es un sistema desfasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque este no nos va a servir tanto como para poder hacer una multiplicación o una división, ya que son en sí lo que se utiliza acá pues son letras y es muy complejo estar utilizando. Pero sí tenemos que tener conocimiento de cómo nosotros armamos el sistema romano de numeración, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿ya? Hay reglas. Las reglas para, ¿cómo se llama? Indicar un número o para establecer un número en romano, ¿ya? Una de las siguientes es cuando se escriben dos símbolos distintos, pasa algo. Si el menor figura a la derecha, se suman, pero si el menor figura a la izquierda, se resta. Observa lo siguiente. ¿Ves este numerito que está acá, verdad? Es la V y la I. Si nosotros vamos al cuadrito de arriba, o mejor dicho, a la, ¿cómo se llama? A la comparación que hay acá en la parte superior, precisamente la V es mayor que la I. Y la V se encuentra a la izquierda y la I a la derecha. Entonces, ¿no? Sería la V5, ¿cómo se llama? La I es 1, ¿no? Y 5 más 1 nos daría el valor de 6.